Las esferas en su interior serán solo un señuelo. No recibirán ninguna a cambio de su moneda, pero al girar la perilla, su alma se encerrará en una de ellas. En la madrugada de la noche de la luna roja nació. Solo habían pasado algunos minutos cuando fue rechazada y abandonada por sus padres en la cubeta del pozo. Los aldeanos los miraron con desprecio. Enseguida huyeron de la aldea por temor de ser juzgados. Al acercarse y mirarla, entendieron por qué lo habían hecho. El iris de sus ojos color rojo eran señal de mal augurio, así que decidieron abandonarla en el bosque. Los latidos de su corazón poco a poco iban disminuyendo y antes de su fatídico final fue encontrada por una hechicera y llevada a su aislada comunidad ante la hechicera superior, que al verla tiró sus cartas. Una profecía fue interpretada y ese pequeño ser fue nombrada Augurio. El iris de sus ojos color rojo la intrigaba, sabía que su poder sería infinito. Ordenó a su comunidad que pasarían inadvertidas ante ella como lo hacían con los demás, y cuando fuera el momento, cuando despertara sus poderes, se los arrebatarían, y así su fatídico final sería concretado. Sin embargo, a la edad de 3 años cuando debía ocurrir, no sucedió. La hechicera superior se dio cuenta que no poseía ningún poder, solo era un color de iris en los ojos. No quería que su comunidad supiera de su mala interpretación, así que decidió conservarla. Habían pasado varias lunas rojas. Augurio tenía 7 años cuando decidió abandonar a la comunidad que la rechazaba constantemente. Sabía que no era ahí donde pertenecía, pero tampoco sabía a dónde pertenecía. Bajo la luz de la luna roja caminó sin detenerse. El sonido de la música que escuchaba era cada vez más fuerte. Al salir del bosque había una gran celebración con carpas por doquier, donde los aldeanos de mayor edad competían en tiro con arco y los más pequeños lanzaban una piedra redonda pintada de rojo contra unas extrañas serpientes de dientes afilados con un cuerno dibujadas en madera para derribarlas. La emoción la invadió. Sabía que era ahí donde pertenecía. Minutos después, una lluvia inexplicable comenzó. Cada vez era más intensa y a pesar de los relámpagos, la celebración continuaba, hasta que uno de los aldeanos vio sus ojos. De inmediato, todo quedó en silencio. Sin saberlo, estaba en la misma aldea que la había rechazado años atrás, y ahora el trato no sería diferente. Algunos aldeanos encendieron antorchas y todos, rodeándola, caminaban hacia ella, hasta que Augurio chocó con el pozo. Los miraba desconcertada. Las lágrimas en sus ojos no eran por miedo, eran por no entender por qué la rechazaban. Ella no sabía lo que había sucedido años atrás en el pozo, y ellos no sabían cómo la habían nombrado. Los gritos de mal augurio no cesaban, hasta que una extraña serpiente, idéntica a la de los dibujos en la madera, apareció. Los aldeanos dieron un paso atrás mientras, atemorizada, veía cómo se acercaba a ella. Volteó, observando los rostros de los aldeanos, esperando, suplicando con la mirada, alguno la ayudara. Pero pronto entendió que eso no sucedería. Entre los rostros distinguió a las 7 hechiceras de la comunidad. Cuando estuvo con ella las espiaba, sabía de sus poderes y sabía que los aldeanos no estaban hechizados, actuaban por cuenta propia. Lo único hechizado era la serpiente. Al sentir sus colmillos en su pie y el veneno recorriendo su cuerpo, un relámpago cayó sobre ella y la serpiente, haciéndolas caer a ambas al fondo del pozo. De inmediato, las hechiceras cubrieron con tierra el pozo, lanzando temerosas un conjuro frente a los ojos de los aldeanos, que como gesto de agradecimiento por ayudarlos a destruir al mal augurio, no revelarían su apariencia. Ese gesto era algo que no les importaba realmente a las hechiceras, ya que son inmortales
y podían transformar su apariencia si así lo deseaban. Sin embargo, era conveniente para ellas. Así, podrían acercarse al pozo sin ser juzgadas. La hechicera superior sabía que Augurio no tenía poderes, era un simple humano a pesar del iris de sus ojos color rojo, pero decidió escapar y era su deber concretar su fatídico final. Convocó a la comunidad y se mezclaron entre los aldeanos para encontrarla, hasta que una de ellas lo hizo. Conocían lo que en el pasado le habían hecho, así que sabían cómo reaccionarían al delatarla. Mientras los aldeanos estaban distraídos, la hechicera superior lanzó un conjuro provocando que una de las extrañas serpientes de dientes afilados con un cuerno cobrara vida, añadiéndole un hechizado veneno mortal para que al morder a Augurio, inmediatamente la lluvia y los relámpagos, eso eran solo una inexplicable coincidencia en una noche de luna roja. Pero lo que el relámpago había provocado a la poseedora del iris de sus ojos color rojo y a la extraña serpiente de dientes afilados con un cuerno era incierto. Solo el tiempo les daría una respuesta. Desde esa noche habían pasado 78 años, el número de las hechiceras, y nada inusual o extraño había sucedido. Decidieron celebrar el final de Augurio cuando una brisa fría recorrió sus cuerpos. No se les ocurrió nada más que ir al pozo. Al llegar, estaba completamente en ruinas. Decidieron sacar la tierra que lo cubría, pero al hacerlo, solo una pequeña capa era de tierra. El pozo estaba lleno de mudas de piel de serpiente y el fondo estaba vacío. Voltearon. Los aldeanos que las observaban no dijeron nada, agacharon la cabeza y siguieron su camino. Eran 78 mudas de piel seca y 20 de ellas resguardaba una carta con detalles de hierro forjado. Al mirarlas, su respiración se aceleró. Sabían que se trataba de ese ser con iris color rojo en los ojos, aunque no entendían cómo era posible. Pasaron otros 78 años intentando encontrar una explicación. Sin embargo, nada inusual o extraño sucedió, hasta que una noche, la noche de luna roja, una brisa fría recorrió sus cuerpos. Las ruinas del pozo ya no estaban. El hoyo donde permanecía había sido sellado y encima había 20 cartas con detalles de hierro forjado. Las tomaron y desaparecieron del lugar. Pasaron 78 años más. Todo ese tiempo permanecieron ocultas en su comunidad, en la enorme caverna protegida por la cascada rocosa, intentando entender, intentando interpretar las ahora 40 cartas, cuando de pronto sintieron una brisa fría que recorrió sus cuerpos. Era noche de luna roja. Al salir del bosque, el exterior era completamente diferente. Lanzaron un hechizo que les indicara dónde encontrar el pozo y cambiara su vestimenta de acuerdo a la época para pasar desapercibidas. Al llegar, en el lugar del pozo había una fuente. Estaban desconcertadas, pero no había duda. 20 cartas de hierro forjado permanecían bajo el agua. Las tomaron y de inmediato desaparecieron del lugar. La confusión era mayor. Cada 78 años, solo 20 cartas aparecían en el lugar. Tenían 60, respiraban agitadamente. Sabían que faltaban 18 cartas y 78 años para conseguirlas, aunque al completar la baraja mística no sabían qué sucedería. Pasaron esos años ocultas, temerosas, hasta que una brisa fría recorrió sus cuerpos. Sabían que el plazo se había cumplido, era momento de salir. Todo era completamente diferente y confuso de la última vez que salieron al exterior. Lanzaron un hechizo que les indicara dónde encontrar el vestigio del pozo y cambiara su vestimenta de acuerdo a la época. La fuente permanecía en el lugar y bajo el agua estaban las 18 cartas de hierro forjado. Las tomaron y de inmediato desaparecieron del lugar. La baraja mística estaba completa. A diferencia de las anteriores donde se podía interpretar el pasado y el presente,
En las 18 cartas se podía interpretar el pasado, el presente y el futuro. Cuando el relámpago cayó sobre el ser de iris color rojo en los ojos y la extraña serpiente de dientes afilados con un cuerno, haciéndolas caer a ambas al fondo del pozo, se fusionaron, provocando en su interior el hechizo se transformara, otorgándole en igualdad los poderes de la hechicera superior. Tardó 78 años en lograr dominarlos, incluso incrementarlos para transformarse de serpiente a humano o a lo que quisiera a voluntad. Y cada que lo intentaba, mudaba de piel. La piel seca iba avanzando mientras se alimentaba de la tierra para acercarse más al exterior hasta lograr salir. Oculta en una carpa abandonada, observó cómo las hechiceras recibieron su mensaje y recordó que 78 personas aquella noche sostenían una antorcha y ninguno de ellos ya permanecía en la aldea. Estaban 3 metros bajo tierra. Pero los que la rechazaron debían entender que solo era diferente. No había nada malo con ella. Creó la baraja mística para que solo las hechiceras entendieran lo que sucedería. 4 veces había sido rechazada. Por sus padres, por los aldeanos, por las hechiceras y por los aldeanos. Los aldeanos 2 veces, y aunque pertenecían a otro plano, necesitaban entender. Y las hechiceras debían tener su fatídico final. Quería mantenerlas encerradas en su comunidad, alejadas de todo, y lo consiguió. No necesitaban expresarlo, nunca les gustaron los cambios ni mostrarse, solo inmortalidad y poder a cualquier costo. Pero incluso la inmortalidad tiene sus debilidades. Las cartas con detalles de hierro forjado las mantendrían ocupadas y temerosas durante años, más de los que pensaban. Algunas noches, sin que ellas lo supieran, se transformaba en un amuleto para observarlas mientras creaban conjuros y hechizos para concretar lo que habían dejado pendiente años atrás. Después de varios fallos sin saberlo, le dieron la respuesta. Los marcados en la segunda luna roja, 312 años después de su caída en el pozo. Augurio permanecía escondida viendo cómo todo iba cambiando a su alrededor y cada 78 años les dejaba una pizca de misterio y temor a las hechiceras. La última vez que lo hizo fue en la primera luna roja cumplidos los 312 años, mayo 2022. 23 de agosto 2022. Misteriosamente, una máquina expendedora aparecerá en la feria que colocan en las calles, atrayendo a 78 niños de 7 años, todos descendientes de los 78 con antorchas, y todos con la marca de un relámpago en su brazo izquierdo. Las esferas en su interior serán solo un señuelo. No recibirá ninguna a cambio de su moneda, pero al girar la perilla, su alma se encerrará en una de ellas, donde permanecerá protegida y conectada a las almas de los 78 con antorchas durante 78 días, hasta la segunda luna roja, 8 de noviembre 2022. Acompañarán al ser del iris de color rojo en los ojos para darles a las hechiceras el juicio que siglos atrás debieron tener, su fatídico final. Al concretarse, en ese instante sus almas regresarán a cada uno donde pertenecen y las hechiceras se convertirán en ceniza al igual que el ser del iris de color rojo en los ojos. Las hechiceras temerosas juntaron y revolvieron las cartas de la baraja mística con detalles de hierro forjado. La hechicera superior les contó el error de la profecía que interpretó aquella noche que Augurio llegó a su comunidad. No tenía ningún poder, solo era un color de iris en los ojos. No quería que su comunidad, que ellas, supieran de su mala interpretación, así que decidió conservarla. Sin embargo, sus cartas le habían mostrado un futuro mucho más lejano, donde Augurio tendría un poder infinito dominado por su corta edad. El tiempo avanza en su contra y cada séptima noche, aleatoriamente,
Una de las hechiceras saca 3 cartas de la baraja mística con detalles de hierro forjado, y siempre son las mismas. Su poder e inmortalidad, por temor de lo que interpretaron, disminuye cada segundo. No tener su fatídico final depende de Augurio. Solo deben encontrarla.